Un cordial saludo para cada una de las personas que nos acompaña el día de hoy en este evento Diálogos en la Ciudad en el ciclo 2021 Aquel Libro, con la conferencia titulada El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan, séptima parte, a cargo del profesor Carlos Mario González Restrepo, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, a quien le agradecemos por la aguda y sensible reflexión que nos compartirá a continuación. De igual manera, a iLibros.com, la librería al pie de la letra, Inti Salud, porque con sus aportes es posible realizar este evento. Esperamos esta conferencia les depare un gran goce. Un cordial saludo. Vamos hoy a retomar las actividades de diálogos en la ciudad, que aunque las hemos venido haciendo en forma virtual y en el caso mío desde mi casa, ahora tengo la gratísima impresión de volver a estar en este querido auditorio de la muy querida Biblioteca Pública Piloto. Una biblioteca que, para quienes no son de Medellín, les hemos de contar que es la institución por excelencia pública de la cultura nuestra. Entonces me produjo una particular emoción volver aquí a este recinto en el que durante tantos años he venido ofreciendo la conferencia mensual, pero que había tenido que ser interrumpida por la pandemia. Después de expresarles la gratificación que me depara estar otra vez en este querido escenario, vamos a comenzar a trabajar lo que es la penúltima reflexión que quiero ofrecer a propósito de aquel libro. Me disculparán quienes son habituales a estas conferencias, pero me interesa que quienes llegan por primera vez puedan saber, así sea muy someramente, en qué consiste este proyecto. Hace 2 años yo pensé que los ciclos de conferencias de la Piloto deberían estar al servicio de una tarea que me parece que es fundamental y necesaria por parte de quienes ya somos personas mayores, de quienes ya hemos ingresado hace rato a la vejez, y es contarle a la gente, en particular a los jóvenes, pero también a toda otra persona de cualquier edad que fuese, de aquellos libros que han sido profundamente significativos en el correr de la vida, en este caso mía, libros que han sido marcas, huellas, que han trazado de alguna forma un destino en mi existencia, y creo que los mayores le debemos a los demás, vuelvo a decirlo, particularmente a los jóvenes, la transmisión de esos tesoros que la humanidad ha cultivado, ha reunido y que uno ha tenido la fortuna de conocer. Entonces yo me dije, voy a hablar de libros fundamentales, pero no lo voy a hacer haciendo una relación del libro, no voy a hacer una reseña del libro, me planteé, sino que lo que quiero es pensar el libro, pensar los problemas que el libro nos propone. Y me dije que nunca diría de qué libro estaría hablando, sino al cabo de la exposición. Inicialmente creí con cierta ingenuidad que podría hacer conferencia y libro, un libro y una conferencia a propósito suyo. Entonces arranqué con uno que es del que hoy voy a seguir hablando, pero inmediatamente comencé, recuerdo la primera conferencia, me percaté que eso era imposible, que uno no podía comprimir semejante vastedad, riqueza de libro en una conferencia de 1 hora y media. Por ende, sin que me causara tampoco mayor problema, decidí que le iba a dedicar cuantas conferencias fuesen necesarias. Por eso estamos en la 7ª, es la penúltima, y tengo programado para noviembre, con la 8ª, cerrar la presentación de aquel libro, y en esa oportunidad, ya en noviembre, entonces daré cuenta de cuál es el texto al que me he venido refiriendo y hablaré algunas cosas en torno a lo que fue la producción de ese texto por el autor, pues, suyo. Queda también por decir, para ya iniciar en propiedad lo de hoy, que yo me preocupo porque cada
conferencia sea una relativa unidad independiente. Este libro del que estoy hablando es un libro muy vasto, tiene muchas líneas que uno podría aprovechar para exponer. Tiene muchos problemas en el sentido de aquello que nos hace a los seres humanos estar siempre en dilemas. En este libro hay muchas cosas, entonces yo lógicamente tenía que optar por una o por dos, como lo hice, bajo este entramado entre el arte y el amor, que es de lo que vengo hablando. Por lo cual, cuando el mes entrante presente el libro, tendré que advertir que lo mío no fue sino tocar un par de problemas, de una amplitud de problemas que nos ofrece este maravilloso, este inolvidable texto. Entonces yo trato de todas formas de que cada conferencia sea una relativa unidad independiente, que un oyente o un vidente que venga a esta conferencia, pues que la vaya a escuchar, pueda perfectamente hacer un seguimiento de lo que corresponde para la ocasión. Bien, hoy quisiera desarrollar un asunto que tiene que ver con plantear algunas facetas de la experiencia amorosa, siempre teniendo la perspectiva de cómo se articula el amor con el arte, porque lo que a mí me ha preocupado y lo que en cierta forma me incitó a adelantar este proyecto con este libro en particular, es la forma en que el arte y el amor se reenvían mutuamente. Los enamorados son sensibles a la expresión artística y el arte se nutre en gran medida, por ejemplo, de la experiencia amorosa. Entonces estamos tratando de hacer una indagación tanto en el fenómeno amoroso como en lo que tiene que ver con la creación artística. Si uno se plantea el tema del amor, que tiene tantos aspectos para uno abordar, pero se lo plantea tratando de circunscribir algunos pocos, hay un par de asuntos que son decisivos en la reflexión sobre el amor y sobre todo en la experiencia amorosa. Y esos dos asuntos son las relaciones que tiene el amor con el poder y con el deseo. Obviamente, del amor del que yo estoy hablando, que es el amor que generalmente se reconoce como el amor pasional, el amor apasionado, es un amor insuflado por el deseo. Es decir, el sujeto amoroso en la posición pasional es alguien que localiza un objeto en el mundo que suscita su deseo. Y por eso el rasgo característico, en mi opinión, del amor adjetivado como pasional es el deseo, que no es lo mismo que el amor en la forma fraterna, en la forma amistosa, etc. Hay un deseo fervoroso en el amante con respecto a ese objeto que constituye su amado o su amada, y ese deseo que anima al amante concierne con el deseo de acceder al ser del otro, de acceder a eso inacible, a eso intangible que se llama el ser del otro. Todo amante tiene un gran deseo de dar cuenta del ser del otro, de poder aprehender el ser del otro. Por eso es una tarea que tiene algo de imposible, pero también simultáneamente de maravilloso. Con esto pues lo que quiero decir, para efecto de evitar cualquier malentendido, es que en esa amplitud de acepciones que tiene la palabra amor hay muchos amores, lo he dicho reiteradas veces, el amor fraterno, el amor filial, el amor paterno, el amor a los amigos, el amor a la patria, etc. Pero esos amores son amores que pueden poner en juego la ternura, la solidaridad, sentimientos muy valiosos del ser humano, pero tienen algo
que los diferencia del amor pasional, y es que el pasional, es un amor cruzado por el deseo con todas las tintas puestas sobre esa palabra. Pero de otro lado, el amor también tiene una estrecha relación y una problemática relación con el poder. O sea, ese doble eje deseo-poder concierne al amor pasional. Del lado del poder, el sentimiento amoroso puede configurar una relación, puede configurarlo, no necesariamente, pero es lo más común, una relación del tipo sumisión-mando, es decir, el amante posicionarse en el lugar del sumiso y el amado en el lugar de quien detenta un poder sobre aquel que lo ama. Esa es una posibilidad que puede darse en forma neta, clara, marcada, pero también se puede presentar en forma sutil. En la pareja en general, decían los griegos, alguien se posiciona en el lugar de amante y el otro en el lugar de amado. Entonces perfectamente puede acaecer que un amante, precisamente por la imperiosa necesidad o el imperioso deseo más bien de hacerse al amado, en el sentido de aprehender todo lo que lo concierne como ser, el amante puede perfectamente entrar en el territorio de quien se somete a los mandatos del amado. Voy a leer una cita del pensador que estoy tomando como referencia en estas reflexiones del libro que precisamente yo quisiera transmitir y que el mes entrante enunciaré su nombre. Esta cita dice: por eso, hay que advertir, él está profundamente enamorado de ella, ella no tanto de él. Incluso creo que soy generoso si digo no tanto, ella no está enamorada de él. Entonces nuestro autor dice: por eso ella, segura de verlo volver al cabo de unos días, tan cariñoso y sumiso como antes, a pedirle una reconciliación, se iba acostumbrando a no temer desagradarle e incluso irritarlo, y le negaba, cuando le resultaba conveniente, los favores que más apreciaba a él. Como habrán colegido de esta frase o de esta expresión del autor en ciernes, es algo que puede darse de forma neta, marcada, acentuada, así como en este caso vertical: amo a quien no me ama, y ese a quien amo puede ejercer ese estado de requerimiento en que yo me encuentro de él a efecto de promover relaciones en las que yo quedo en el lugar del sometido. Eso, reitero, puede darse de forma directa, abierta y explícita, pero también se puede dar de forma sutil. Y por eso es que es tan necesario, tan absolutamente imprescindible, que los amantes, y estoy hablando de los amantes, por ejemplo, de nuestra época, de la modernidad, donde se supone que estamos habilitados para poder pensar el amor y poder pensar sobre todo la relación amorosa. Porque voy a repetir algo que dije, pero lo necesito para lo que continuaré formulando. Yo he planteado en otras oportunidades que es preferible no hablar del amor exclusivamente como un sentimiento, sino hablar de la experiencia amorosa, porque la experiencia amorosa configura un todo complejo que tiene por lo menos 4 vértices, si es que pienso en un cuadrilátero, que son, de un lado, el sentimiento propiamente dicho. Cuando uno está enamorado, es algo que está en el ámbito del sentimiento, de aquello que se siente, etcétera, que no está controlado por la razón, etcétera. Pero en el otro vértice puedo poner también las ideas. Uno, cuando ama,
ama con unas concepciones que tiene del amor. Y entonces se aproxima al objeto amado, y si hay reciprocidad, éste se aproxima a uno a la luz de unas determinadas formas de concebir esa experiencia en la cual están insertos. En el tercer vértice puedo colocar los ideales. También cuando se ama, uno llega al amor y forja el trámite del amor desde unos ideales, unas aspiraciones específicas. El amor es una fuerza para. Y por último, en el último vértice del cuadrilátero están las relaciones o el tipo de vínculos que definen los amantes. Valga decir, por ejemplo, si establecen un emparejamiento, cuáles son los términos, las coordenadas que regirán esa relación. Por eso decía yo, en ese cuadrilátero que digo sentimiento, ideas, ideales y vínculos, yo puedo trazar dos oblicuas, una que vaya desde el sentimiento a los ideales, y ahí tengo un eje del poder, del deseo. Y puedo establecer otro vínculo que venga de las ideas a otra oblicua que venga de las ideas al tipo de relaciones que sostienen los amantes, y estamos en el eje del poder. Por tanto, es fundamental que en el mundo contemporáneo, cosa que usualmente no hacemos, siendo muy curioso porque nunca como en otra época estamos hoy habilitados de recursos inmensos de reflexión sobre la experiencia amorosa, que bien podrían servir de luz que se proyectara sobre la forma concreta en que la gente establece sus relaciones, sus vínculos, o la experiencia, pues adelanta la experiencia amorosa. Y digo que como nunca antes esta época nos reclama forjar una ética sobre el amor, precisamente para controlar los desmanes del poder, para controlar que en esa experiencia donde el otro se constituye en alguien fundamental, la relación no bascule al estado de sometimiento y de dominación que bien puede darse cuando uno se define principalmente por el lado del ser el amante y el otro por el lado de ser el amado. Es necesaria una ética del amor al respecto, por un lado, del otro, como por ejemplo establecer una relación con el otro que no defina el poder como una forma de sometimiento de él, o una ética del amor en relación también a uno mismo, que tendría muchas facetas, muchas, no viene ahora el caso de detenerme en todas esas facetas, pero que sería muy importante poderlas tener presente. Hoy simplemente me interesa la ética del amor por el lado de que aquel que es amado por el otro tiene una profunda responsabilidad con ese otro, porque el amor le confiere mucho poder al amado. ¿Y qué hace uno con el poder? El poder puede ser un poder pernicioso y dañino, o el poder puede estar al servicio de unos vínculos democráticos donde la explicitación por la palabra del estado de la situación se vuelva una obligación para el amado, de tal manera que el amante pueda hacerse cargo permanentemente en que se encuentra. Por esa misma vía uno puede decir que, ya abandonando el tema del poder, pero manteniéndonos en el ámbito pues del amor, que aunque el anhelo del enamorado es la dicha, siempre la esperanza subyacente en todo aquel que ama es encontrar la reciprocidad en ese objeto, y eso se representa imaginariamente como la obtención de una dicha inmensa e inefable. Pero no es infrecuente que la experiencia amorosa, que se define por el encuentro de los amantes, dadas las diferencias que se pueden acentuar en un momento dado, los malentendidos, la falta de reciprocidad, que por estas realidades que suelen presentarse, el amado
en lugar de ser aquello que la ilusión promovía, fuente de una dicha inefable, de una felicidad indiscutible, devenga más bien el dador de la desdicha. Yo en la última conferencia, en la del próximo mes, voy a abordar una caracterización del amor en nuestra época y por qué nuestro tiempo ha puesto en cuestión aquella equivalencia que durante miles de años se hizo, en que el amor era siempre el camino directo a la dicha. Desde el siglo XIX para acá sabemos de manera cada vez más clara y consciente, con mejores elementos de juicio, que no hay tal, que el amor es una aventura maravillosa que nos puede deparar ora los logros más dichosos, pero también puede ser el terreno en donde sintamos las penas más hondas. Otra frase de mi escritor a propósito de esto: el amante que no encuentra reciprocidad en ella, que vive los desplantes y la indiferencia de que lo hacía objeto su amada. Entonces dice el autor: desde que Swann estaba tan triste y sentía siempre como ese escalofrío que precede al momento en que se declara el llanto, tenía la misma necesidad de hablar de la pena que un asesino de su crimen. Voy a repetirla. Desde que él estaba tan triste y sentía siempre como ese escalofrío que precede al momento en que se declara el llanto, tenía la misma necesidad de hablar de la pena que un asesino de su crimen. Ese es el estado de postración en que lo puede sumir a uno el amor y generar efectivamente no aquello que tanto anhelamos, una especie de plenitud gozosa de la vida, sino más bien lo contrario, y que con el mismo acento con el cual nos hubiese deparado la dicha, nos depara también el sentimiento de desdicha. Ahora, aquí viene la necesidad de articular esto del amor y el sufrimiento con el arte, que finalmente ha sido el propósito de esta serie de conferencias. El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan. Porque si uno imagina al amante, y esto creo que acaece todos los días, creo que todos los días hay seres humanos que están flagelados profundamente por la desdicha de un amor que no se puede realizar tal como lo anhela el amante. Pero entonces un camino para elaborar el sufrimiento amoroso, para no hundirse en esa pasividad mortífera que es la depresión, porque al fracaso amoroso o al desaire amoroso se suele responder desde esa posición de impotencia que constituye la pasividad mortífera de la depresión. Para no hundirse en ella es el camino pues que nos queda ofrecido, que tendríamos al alcance de la mano, pero que infortunadamente una cultura que ha debilitado tanto el arte le resta de las manos a la gente la riqueza y la potencia precisamente del arte. Un camino es el que traza el arte. ¿Por qué? Porque el arte nos permite posicionarnos en un lugar que nos ayuda a resignificar y a recrear la vida, incluyendo el fracaso. El arte es una fuerza afirmativa de la vida que nos ayuda a encarar la existencia, incluso allí donde ella se vuelve penosa. Por ejemplo, uno de los dominios más frecuentes que trata el arte es la muerte. Bueno,
Otra es esa forma de la muerte que significa la imposibilidad de encontrar una reciprocidad en el amor. Entonces el arte viene a nuestro favor, viene en ayuda nuestra, porque el arte, con la expresión que hace en la configuración formal que nos ofrece la música, la pintura, la poesía, la literatura en su versión novelística o cuentística, etc., el arte lo que nos permite es encontrar nuevos elementos que terminan por hacernos cambiar la posición subjetiva desde donde estábamos experienciando esa tristeza, ese dolor, y eso nos ayuda a resignificar, es decir, a encontrar una nueva significación, y a recrear, es decir, a aportar elementos novedosos a la experiencia que estamos viviendo. Entonces el arte no permite que nos atasquemos en ese sufrimiento, que es lo que pasa con la posición depresiva. La posición depresiva es el hundimiento bajo el imperio total de la desdicha. En cambio el arte, si se quiere que se pueda decir así, el arte es como un asunto de valentía para no hundirse ante la debacle amorosa y poder encontrar, gracias a los aportes que nos hace el novelista, el cuentista, el músico, etcétera, nuevos elementos que nos ayuden a reposicionarnos ante esa desgracia. Por ejemplo, eso es lo que nos aporta la gran música. Y cuando digo aquí la gran música, espero no incomodar, pero me estoy refiriendo a ese fenómeno que es estrictamente la música en sus elevadas manifestaciones, que es la música que nos han deparado los grandes clásicos. Precisamente eso nos lo confirma nuestro autor con otra cita que procedo a leer, que dice: otra necesidad que caracterizaba aquel nuevo periodo de la vida de él, del amante, en el que a la aridez, a la depresión de los años anteriores había sucedido como un exceso espiritual, sin que él supiera a qué debía aquel enriquecimiento inesperado de su vida interior, de escuchar y conocer música. Es decir, este hombre, que en esta extraordinaria novela es emblema de alguien profundamente enamorado, pero que tiene que vivir la experiencia no inusual de un fracaso con respecto a la expectativa de reciprocidad, este hombre encuentra en la música un dominio que le permite, que se llega a volver ya una imperiosa necesidad en él, encuentra un dominio en el que puede rever la vida que en ese momento le toca experimentar, el dolor que le toca sobrellevar. Entonces el arte no opera como una distracción, el arte es todo lo contrario, es una poderosa concentración. Desde el lugar que ofrece el arte, que permite una mirada renovadora de todo lo que se está viviendo. Las desdichas de un amor no se superan porque se destierren de la memoria. Ese es un mecanismo defensivo al que no es infrecuente que acuda la gente, en donde se piensa que la mejor forma de evitar los pinchazos del dolor es desterrar completamente de la memoria la ingratitud de esa situación. Se piensa que si una situación se trae a la memoria, revive ese dolor en una forma inútil, casi como si se tratara de una posición masoquista. Pero ese es un profundo error. Las desdichas de un amor no se logran desplazar, desterrar o superar porque uno no haga evocación de ellas. Es más bien todo lo contrario.
es porque se recuerdan en aras de encontrar una significación que no era evidente, porque se recuerda desde nuevas perspectivas, caso las que nos ofrece el arte, que nos es posible resignificar lo pasado, eso que acabamos de vivir y que tanto dolor nos cuesta, revalorar el presente, reafirmar la valía de la vida más allá de esa muerte de un amor tan anhelado y reabrir el futuro, es decir, poder poner proa hacia un futuro esperanzador y un futuro que se pueda realmente volver una fuerza también aprobadora de la vida. Eso es como la memoria opera ahí, el recuerdo, y este libro nos acentúa mucho esa importancia de la memoria, porque la memoria no es simplemente traer la escena para lacerar el alma nuestra, sino que la memoria es una memoria activa que busca encontrar unos sentidos nuevos a lo vivido. Y desde esos sentidos nuevos a lo vivido, encontrar los sentidos presentes en uno que le permiten, desde esa experiencia pasada, hacer una afirmación del presente y proyectar un futuro en donde el sujeto pueda encontrar raíces nuevas de afirmación de la existencia. Entonces yo digo que la memoria opera a la manera de una lente puesta en retrospectiva, y el arte en eso nos permite recordar para olvidar. El arte nos pone de cara a ese pasado, pues sí, estoy hablando únicamente de la experiencia amorosa fallida, pero ese recordar que el arte nos permite produce el efecto curioso de olvidar, pero de olvidar por superación, no por represión de lo vivido. Y nos permite superar eso que hemos recordado, es decir, nos permite avanzar desde el recuerdo al olvido, pero al olvido potente, al olvido que entonces nos desatasca de lo que vivimos, mediante una interpretación de lo vivido. Es que lo vivido hay que interpretarlo. De hecho, en el fondo, la palabra experiencia no quiere decir sino aquello que, habiendo sido asumido como vivencia, es objeto de una reflexión que permite una interpretación de ello. Entonces, interpretar, no solamente establecer juicios morales de descalificación o posiciones de víctima y victimario, sino interpretar qué lugar ha tenido uno, qué papel ha jugado uno para que esa situación deviniese tal situación. Por ejemplo, la del fracaso en ese tan anhelado encuentro. Esa interpretación es, reitero, lo que permite un cambio de posición subjetiva frente a la experiencia amorosa por la que se atravesó. Por eso yo no tengo ninguna duda en afirmar que el amor, incluido en el dolor más grande que nos pueda producir, permite, gracias al arte, saber más y mejor de uno mismo. Es que eso es lo que permite el arte. El arte toma una materia prima, por ejemplo, el amor desdichado, pero en vez de servirnos para un lamento, para una quejumbre o para una posición de víctima, el arte lo que nos permite es entender eso de otra manera, es poner en juego interpretaciones que permitan que logremos zafarnos de esa posición inicial en que nos encontrábamos y que nos dé la fuerza para avanzar en direcciones nuevas y vigorosas para la existencia. Esa es una de las cosas maravillosas del arte que estaba presente en la frase que hace un ratito leí de este autor. Es decir, ante tamaño dolor, la música no como una experiencia que nos permite sustraernos de lo que vivimos, sino todo lo contrario, como la experiencia que permite ingresar al corazón mismo en lo que estamos viviendo. Pero el prodigio
está en que en la secuencia de esos sonidos algo empieza a acontecer en uno y uno termina no solamente por encontrar una especie de sosiego con respecto a la herida que tiene, sino sobre todo otro punto de vista sobre ella y otro punto de vista donde se recalifica la valía personal del amante. Ahora, podemos ver un poquito más de cerca la experiencia amorosa como fuente de dichas y sufrimientos. Ojo que yo no estoy diciendo que el amor sea el dominio exclusivo del sufrimiento y del dolor. El amor, sobre todo cuando encuentra eco, el amante en el amado, es, también lo sabemos, la garantía de unas dichas inefables, que nunca están separadas con la misma potencia con la que nos ofrece esas dichas, de pararnos unas desdichas. Pero hay amores que sí son fuentes de sufrimientos y penas, precisamente allí donde el amor no encuentra el eco recíproco, por ejemplo, el amante en el amado. Entonces veamos un momentito esto que tiene que ver con el amor como fuente de dichas y sufrimientos. Uno puede decir, y reiterando lo que formulé hace un momento, que el amor es un puente que transitamos en doble dirección. El amor incluso dichoso, aquel en donde el amante es amado, no deja de ser un puente que lleva de la dicha al sufrimiento. Asuntos, percances, malentendidos, etcétera, hacen bascular la vida de la dicha al sufrimiento. Pero también el amor puede transitar ese puente en dirección contraria, del sufrimiento a la dicha. Tal vez uno podría decir que nada en la vida nos hace vivir de forma más intensa esas opuestas manifestaciones de nuestra sensibilidad. Tal vez no haya ningún otro sentimiento en la vida ni experiencia que nos permita ese pasaje de elevadas intensidades de dicha a hondas penas que tendremos que experimentar, y a la inversa. Leo otra cita porque a mí me interesa ir acompañando mi reflexión, que son intentos de examinar lo que ha formulado el autor que me interesa transmitir. Leo una cita de él, precisamente para ir refrendando la valía de este texto. Si bien me daba a veces aquellas muestras de amistad, también me hacía sufrir cuando parecía no sentir placer al verme, cosa que ocurría con frecuencia en los días mismos con los que más había contado yo para que mis esperanzas se realizaran. Es decir, en este caso estamos ante alguien que no es amado, pero esto se podría extender también a la relación que encuentra como un espejo la devolución desde el amado, es decir, amo a alguien que me ama. Porque decisiones del amado, reitero, incluso en el caso en que me ama, pueden producir efectos de angustia, desolación, en todo caso de desdicha en el amante. Decisiones incluso que se toman por el otro como consecuencia de la afirmación de su propio sentido de vivir. Por ejemplo, dos que se aman y uno de los dos, que este es un fenómeno
ya cada vez más común en nuestro tiempo. Uno de los dos encuentra la posibilidad de trasladarse de país, adelantar unos estudios o hacerse a un empleo, lo cual significaría la separación física de los amantes. Ahí no hay ningún desamor, pero hay una realidad por la cual la distancia del otro es un quiebre anímico para el que se queda, pero también para el que se va. Es una contradicción en la que se encuentra sumido, por ejemplo, un amante que, sin menoscabo del amor que siente por su amado, tiene también un horizonte de realización que le impone, por ejemplo, ese distanciamiento. Solo que en el caso de la cita que acabo de mencionar, esas muestras de aprecio que ella le daba me hacía sufrir cuando parecía no sentir placer al verme, cosa que ocurría con frecuencia en los días mismos con los que más había contado yo para que mis esperanzas se realizaran. Entonces, él ama, ya estamos en el terreno del amor unilateral, del amor que solamente va de uno hacia el otro, pero no encuentra camino de retorno. Entonces, este que ama está oscilando permanentemente. Por ejemplo, le realiza una invitación y ella acepta esa invitación, dicha. Pero a renglón seguido ella le envía un mensaje y le dice que va a tener que cancelar la invitación porque se le presentó algún otro acontecimiento, desdicha. O acepta la invitación, efectivamente la realizan, y cuando él quiere renovar la invitación, porque uno de los anhelos más grandes del amor es el encuentro con el otro, por eso tiene tanto peso en el amor la presencia física del otro. Para esta segunda invitación, quien había aceptado la primera dice que no. Entonces el otro se encuentra en un bascular permanente entre la dicha y la desdicha. Con esto pues yo vengo delineando es la afirmación de que el amor no es como lo figuraba la concepción cristiana del mismo, una garantía de la felicidad, sino que el amor, incluso el amor mejor alcanzado y el amor que se logra encontrar en una devolución por parte de aquel a quien amo, también puede ser permanentemente el factor que nos suma en un estado de tristeza, de dolor, de sufrimiento, en fin, de desdicha. Ahora, esa cita que yo acabo de leer, creo que se puede deducir que la dicha o la desdicha que propicia el amor puede tener, entre otros, un origen muy complejo. Por eso es que el amor es tan singular, el amor pues pasional, es tan singular, es tan único, es un sentimiento que está fuera de serie, que no se puede equiparar a otros. Porque, por ejemplo, si yo soy amante de alguien, soy dichoso, en tanto el otro me certifica que soy su dicha. O sea, la curiosidad es que la dicha se vuelve un asunto especular. Mi dicha depende de yo ser tu dicha, de que mi presencia, mi palabra, mi compañía, etcétera, represente una dicha que denotas ante mí. Pero si yo no encuentro en aquel a quien amo esa expresión que ratifica que yo configuro su dicha, eso me hace a la vez desdichado. Soy desdichado allí donde el otro no me reconoce como su dicha. Entonces la felicidad del amante o su deslizamiento a lo opuesto tiene muchos potenciales orígenes, algunos de ellos por completo originarios. Veamos, por ejemplo, uno que destaca mucho el autor
en el que estoy pensando yo y que estoy en el deseo de transmitirle a ustedes. Leo una cita suya para que lo pensemos. Miren, una fuente de la desdicha que es insólita, pero es como si el estado amoroso fuese un estado de hipersensibilidad, y desde esa hipersensibilidad alcanza goces y satisfacciones que para un tercero son incomprensibles, pero también hace propenso a alcanzar desdichas y sufrimientos que para un tercero tampoco hay explicación. Dice nuestro autor: ¿habría sentido desesperación análoga a la del enamorado que quiere amar por toda la vida cuando le hablan de otras mujeres que querrá el día de mañana? Miren la conexión. Alguien está profundamente enamorado y podemos suponer que el otro, aquel a quien él ama, también le ama. ¿Y dónde puede surgir una desdicha? En que un amigo le diga que eso de los amores no va para toda la vida, que eso tendrá su fin, su terminación, y que tranquilo, que él podrá tener otras mujeres que querrá el día de mañana. Miren, algo que en el habla coloquial de las personas no tiene mayor trascendencia para un desenamorado, pues si a uno le dicen, no, pero habráse de encontrar a alguien en las vueltas del camino. Bueno, antes aparece como una esperanza, pero en la posición de amante no habría nada más funesto que alguien le trajese el anuncio de que ese amor que tan caro le es, que tan decisivo le es, estaría condenado a la finitud. Por más que incluso aquel que le hable lo trate de hacer de la mejor forma de consolación posible, como diciéndole, no, pero tranquilo, mira, ese amor que ahora sentís tan hondo, de tanto calado en tu ser, está sometido también al imperio de la erosión y un día dejará de ser. Pero, repito, tranquilo, porque aparecerán otras mujeres. Eso es una desdicha absoluta para el amante. La mera conciencia de la posibilidad de que ese estado que hoy vive no lo podrá sostener en el tiempo, ya es en sí mismo un dolor. O sea, es tan precioso ese sentimiento que la mera imaginación de su finitud, por más que viniesen otras mujeres u otros hombres a suplir a quien se dejará de amar, ya eso es en sí mismo un sufrimiento. Ese es el sentido de esta frase que nos está diciendo pues nuestro autor. ¿Habría sentido desesperación análoga a la del enamorado que quiere amar por toda la vida cuando le hablan de otras mujeres que querrá el día de mañana? Esto es, el dolor se instala en el amante. No más alguien comete el sacrilegio, porque lo ve como un sacrilegio, como una invasión a una dimensión sagrada de su vida. No más alguien comete el sacrilegio, digo, de indicarle que habrá un día en el que este amor, que hoy tan intensa y gozosamente vive, pasará desapercibido. Y yo creo que quien me escucha puede constatarlo quizás en su propia experiencia. Aquella mujer por la que vibrábamos, sentíamos, palpitábamos, acometíamos empresas en la vida, ha pasado un largo tiempo, ese amor feneció y nos la encontramos, o ella pues está ante nosotros también desde su propia perspectiva como alguien que tiene un pasado en esa historia de amor, y hoy nos sorprendemos, igual que lo hará ella, de que por esa mujer
estábamos dispuestos a todo en la vida. Y reitero, pero ella también estará seguramente pensando lo propio. ¿Eso no les parece muy maravillosamente extraño? O sea, que algo capitaliza nuestra vida, que no quisiéramos que eso tuviese conclusión. Y no obstante, lo más frecuente es que corrido un tiempo, pero no corrido porque el tiempo se encargue de eso, sino porque ese sería otro tema, pero para otra oportunidad. ¿Qué es lo que hace que los amores vayan perdiendo su vitalidad? Y no creo que eso se pueda responder con ninguna técnica, pero sí es un problema. Si es que uno asume éticamente pues la vida y en ella la experiencia amorosa como una de las fuentes de dicha posible. ¿Qué es lo que hace que un amor fervoroso decline hasta su desaparición? Pero eso, el hecho mero de que eso se plantee en el momento en que la experiencia está en su mayor intensidad, filtra inmediatamente el aguijón del dolor en el amante. En palabras del mismo autor, el amante no quiere aceptar el desamor, no quiere aceptar ese desamor que muy probablemente será la triste verdad que le aguarda en el futuro. El amante, en el corazón de la dicha, considera imposible e impensable y por ende no acepta que se le diga que esa dicha tan grande que está sintiendo pudiese tener un fin. Pero todavía más, miren como las vueltas y revueltas del sentimiento amoroso. Incluso la dicha que se vivió, la dicha más intensa que se vivió gracias al amor, al estado de enamoramiento, se transmuta en dolor cuando se contrasta ese pasado en el que uno fue amado y el presente en el que ya no lo es, pues por aquel o aquella pues que uno sigue amando. Estoy tratando de decir que es que hay tantas direcciones por donde salta la liebre del dolor. Entonces, esto tampoco es infrecuente. Hay una novelita de Alberto Moravia, que es una novelita muy coqueta y que logra expresar esto de lo irrecuperable de un amor perdido, de lo imposible de rehacer un amor que se frustró, para usar pues la vieja y quizás ya insulsa imagen. El amor es como un cristal que se quiebra y después es imposible recomponer esas piezas para recuperar la forma original. Y entonces el otro camino por donde el amor nos asalta como expresión del dolor es, habiendo sido amado, las dichas que se encontraba con aquel que uno ama. Un viaje, un cine, un teatro, una conversación, un café, una lectura, etcétera. Tantas formas pequeñas de ser, sin embargo, experiencias de grandes alegrías, pero tan dejado de amar. Entonces, esos momentos que representaban precisamente la dicha, en el recuerdo pasan a ser la desdicha, la amargura. ¿No les parece eso muy paradojal? Conquistamos una dicha y sin embargo esa dicha potencialmente puede ser en el futuro la fuente de un supremo dolor nuestro. ¿Por qué? Porque evocamos a aquel que seguimos amando en las dichas que encontrábamos con él o con ella, otrora dichas que hoy nos son negadas. Entonces el peso y el dolor que hoy sentimos está en función de la estatura y del
muy importante lugar que había tenido esa dicha en nuestra vida. Otra cita de mi autor. Dice: voy a leer dos más bien. Tras pensar a menudo, con terror, que llegaría un día en que cesara de estar prendado de ella, se había prometido estar vigilante, y en cuanto sintiera que su amor comenzaba a abandonarlo, aferrarse a él, retenerlo, pero mira por dónde, al debilitamiento de su amor correspondía simultáneamente el del deseo de permanecer enamorado, pues no podemos cambiar, es decir, volvernos otra persona y al mismo tiempo seguir obedeciendo a los sentimientos de la que hemos dejado de ser. Es decir, uno ama a esa persona y uno se dice, estaré atento a los primeros signos de debilitamiento de este amor, para que inmediatamente me presente esos indicios, hacer algo para sostenerlo. Pero este autor, que es muy agudo en sus planteamientos, dice, sí, pero el problema es que al debilitamiento de su amor correspondía simultáneamente el del deseo de permanecer enamorado. O sea, es que si te estás desenamorando, en ese momento en que estás experienciando eso, también lo que estás perdiendo es el deseo de seguir enamorado. Por ende, hay una cierta impotencia, por más que uno se quisiese anticipar a la desdicha de la pérdida del sentimiento amoroso que uno tiene por otro, porque cuando ese sentimiento empieza a abandonarlo a uno, lo que se va con él también es el deseo de seguir enamorado de esa persona. Y la otra cita que a este respecto quiero mencionar dice: aquellos nuevos modales, indiferentes, distraídos, irritables, que ahora ella tenía con él, lo hacían sufrir desde luego. Y aquí estamos, es en otro punto. Aquí estamos en que sigue enamorado, pero ella, que no lo está, pero lo pudo estar antes, tiene unos nuevos modales, indiferentes, distraídos, irritables, como aquel que sigue enamorado de alguien, por ejemplo un hombre de una mujer, pero esto puede ser, como lo examinaremos en la próxima conferencia, el amor no tiene género, entonces puede ser una mujer por una mujer, un hombre por un hombre, un hombre por una mujer por un hombre, etc. Entonces digo, imaginemos un hombre que amaba a una mujer intensamente y ella lo amaba. Entonces él era un foco de atención, delicadeza, cuidado, preocupación. Ella ha agotado ya el amor que tenía y eventualmente ha encontrado un amor alternativo. Este primer amante, cuando se encuentra con ella, lo que va a sentir es la extrañeza de ese nuevo lugar que le ha sido asignado, en donde ella será indiferente a circunstancias que antes le hubieran sido muy importantes. Ella estará distraída ante cosas de este amante perseverante que en tiempos anteriores le hubieran sido de inmensa preocupación a ella, y estará irritable cuando alguna desavenencia se presente, cuando otrora era alguien, por ejemplo,
cálido y afectuoso para encarar las dificultades que se presentaran. Esas experiencias, esa, si se quiere, elemental fenomenología de la experiencia amorosa que se vive todos los días. Yo he sido un insistente en que lo que tenemos que pensar es lo que vivimos todos los días. Es cierto que tenemos que pensar cosas muy trascendentes, muy importantes, grandes asuntos que nos afectan como humanidad en conjunto o como sociedad, pero es que la inteligencia, el conocimiento y el pensamiento también tienen que estar al servicio de eso que vive el más anónimo de los anónimos todos los días, donde cada cual de nosotros experiencia en su cotidianidad estos vaivenes que son tan costosos y que en cierta manera pues terminan afectando la vida, ya sea para bien o para mal. Pero entonces, dicho eso, y leída esa última frase, vayamos avanzando ya pensando en terminar por hoy. Y digamos que en términos generales, es que la posición de amante es una posición muy delicada. Uno es muy sensible y por ende muy vulnerable. Pero ojo, vulnerable a lo mejor y a lo peor. No solamente a lo peor, porque también lo hablaré en la conferencia del próximo mes. Esta época que ha perdido el camino del amor apasionado, en gran medida lo hace porque es una época de una inseguridad tal que la gente termina reclamando más bien seguridad antes que los riesgos o de la libertad o, por ejemplo, del sentimiento amoroso. Entonces, para no sufrir, prefiero no amar y me encasqueto en mi propio yo. Y al otro lo tomo como una figura funcional externa con quien no entra en juego nada decisivo de mi propio ser. Pero en quienes el amor sigue siendo algo muy importante, no lo único, pero sí un elemento muy importante de la vida, la angustia se apodera de ese amante ante la pérdida de su amado. Esto pues es de elemental lógica. Si alguien me es decisivo, obviamente perderlo será para mí una desgracia. Ahora, ¿cómo se puede perder un ser amado? Por lo menos creo que se pueden enunciar 3 caminos conducentes a esa pérdida. El primero tiene que ver con que el amor se agotó. Pero yo quiero reiterar, no demos por sentado que es que se agotó porque es que todo se agota. No demos por sentado que lo que pasa es que lo que uno siente como un amor fervoroso está condenado ineluctablemente a su desaparición. No, hay que hacer una pregunta y no responder tan rápidamente. Y la pregunta ¿es posible perpetuar una pasión? ¿Es posible que una pasión devenga una historia duradera entre los sujetos? Pero ese siendo un tema que no viene hoy al caso, nos deja ante lo que quiero plantear, es que los amores se agotan. Esa mujer que tanto me amaba ya no me ama. Ahí se puede filtrar la angustia en el sujeto, porque un bien preciado que tenía consigo pues ha desaparecido. Porque, por ejemplo, el amor se fue diluyendo. Incluso el amor recíproco se fue diluyendo y eso duele. Duele porque cuando examinas la vida en el contraste entre aquel amor fervoroso que sentías y esta especie de piel callosa que es hoy tu corazón, no deja de doler porque se perdió aquella fuente de dicha. Obviamente también hay una segunda forma de perder a un amado y es el abandono por parte de él. Aquello que he señalado pues de
del pasaje que hace otro, y no uno en posición de amante, sino el otro, de amar a desamar. Y finalmente, pues la muerte ya en su acepción directamente física. Entonces, ahí, de una u otra manera, y quizás en formas distintas, se presenta la angustia ante la pérdida de un referente, un objeto amado que se había constituido en un elemento dador de una dicha, porque al mismo tiempo significaba una ratificación de quién era yo a partir del reconocimiento privilegiado de mí que hace aquel a quien amo o amaba, y por otro lado porque esa experiencia amorosa podía ser, no necesariamente, pero podía ser una experiencia de resignificación, recreación y permanente puesta en juego de nuevas posibilidades para uno como amante. Es decir, uno puede dilapidar el amor, y en general, por ejemplo, en esta cultura es lo más frecuente. Es decir, los amores se consumen y se agotan, porque como se piensa que el amor está del lado de esa vocación contemporánea de que todo es entretenimiento, entonces el amor se gasta en el entretenimiento, es decir, como en la dilapidación de sus fuerzas, en una especie de permanente estado de fiesta que se va volviendo inocua y se va volviendo cada día más una simple rutina. Pero el amor, que ha logrado encauzarse como una fuerza de acción que mutuamente permite transformaciones, apropiaciones de nuevas dimensiones, es un amor que se vuelve potente, y obviamente perder esa fuerza que a uno lo promovía tanto, esa compañía que era una posibilidad de transformación enriquecedora de la vida, pues se vuelve una constatación del dolor que puede volcarse a la forma pues de la angustia. Valga decir, esa angustia se apodera porque el amante lo que vivencia es que ha perdido a alguien esencial e insustituible para él. Es que eso es lo peculiar del amor. Lo peculiar del amor es que uno ha encontrado algo que no se puede sustituir. Eso es, pongo un ejemplo ahí un poquito simplista, como si a vos te hubieran regalado, no sé, un cuadro de Van Gogh. Pero un día hay un desastre, hubo un incendio y ese cuadro se perdió. Bueno, esa es una pérdida absoluta. Eso no es que digas, bueno, pero entonces voy a salir a comprar otro, incluso el mismo autor. No. Y en la vida quizás tenemos muy pocas veces la experiencia de lo insustituible. En todo caso, en el estado de enamoramiento, el objeto amado es insustituible. Y por eso cuando se pierde, ya sea porque mutuamente dejamos de amarnos, o ya sea porque me dejó de amar, eso insustituible se vuelve muy gravoso en el recuerdo, aunque al perder el amor se pueda abrir el campo para una experiencia nueva que venga en su lugar. De hecho, eso es lo que también nos permite construir una serie de amores a lo largo de la vida. Pero cada amor que se pierde no deja de ser una huella de dolor y de tristeza. Incluso si uno no siente hoy esa pérdida, pero bastaría que uno reflexionara, y hay algo de triste en la vida cuando uno va haciendo una serie de amores muertos, de amores que han fenecido. Otra cita de mi autor dice: y esa condición de amor, repito, y esa condición del amor se cumple cuando a la búsqueda de placeres que su encanto nos brindaba, sustituye bruscamente en nosotros, en el momento,
en que nos falta una necesidad ávida cuyo objeto es esa persona misma, una necesidad absurda que resulta imposible de satisfacer y difícil de curar. La vuelvo a leer porque este es un escritor que reclama, como los buenos escritores, el deleite de la relectura. Uno pasa páginas que vuelve a leer porque alcanza unas expresiones, unos matices, una agudeza en lo que plantea, que uno quiere renovar la felicidad que le ofrece ese tipo de construcción, por ejemplo, que él ha logrado. Y esa condición del amor, esa pues que nos ha marcado la desdicha, y esa condición del amor se cumple cuando a la búsqueda de placeres que su encanto nos brindaba, sustituye bruscamente en nosotros, en el momento en que nos falta, una necesidad ávida cuyo objeto es esa misma persona, una necesidad absurda que resulta imposible de satisfacer y difícil de curar. Esa es una experiencia que trasunta mucha amargura. Esas dichas que me daba, su compañía, su cuerpo, su palabra, hoy las quisiera rehacer, pero desde la posición nueva en que nos encontramos, el fenecimiento del amor, por ejemplo, del lado suyo. Esa recuperación es imposible. Y entonces, eso tan anhelado, que antes podía ser frecuente y por ende una conquista al alcance de la mano, ahora es un imposible. Y esa solicitud a ese ser ya es absurda, porque ese ser no está en posibilidad de poder deparar lo que antes nos deparaba, porque ese ser ha perdido el amor que siente por nosotros o que sintió por nosotros. En fin, el amor es un sentimiento que bien debe saber quien entra en su dominio, que tiene de un lado una faz dichosa, pero de otro lado una faz del sufrimiento, ineludible. Fuere cual fuere el derrotero que tome el amor nos hace muy sensibles a la obtención de dichas y también de desdichas. Por eso una época como la nuestra, que tiene una posición tan neurótica con el sufrimiento, que quiere denegar el sufrimiento de la vida, prefiere abdicar de la experiencia amorosa para no tener que pagar la cuota de sufrimiento que ésta nos puede ofrecer, pero al mismo tiempo con eso sacrifica las posibilidades no solamente de la dicha como vivencia, sino de las fuerzas transformadoras que trae un buen amor a la vida de uno. Pero no dejemos de recordar que en la desdicha amorosa volvemos a encontrar el entrelazamiento del amor a una persona y la creación artística. Allí donde esta, pues la creación artística tiene su fuerza impulsora en el sufrimiento que nos ha suscitado el amor. Es decir, muchas obras de arte lo que hacen son un tratamiento, lo que hacen es un tratamiento a los sufrimientos del amor. Un tratamiento en el sentido de ofrecer unos elementos que nos permitan, en tanto lectores o en tanto escuchas o en tanto espectadores, poder elaborar esa materia prima del sufrimiento que es significada en la obra de teatro, narrada en la novela, expuesta en la composición musical, nos permite desde eso universal, es decir, de validez para muchos, poderlo tomar para traducirlo como fuerza elaboradora de la experiencia propia que se ha vivido. Entonces, otra vez volvemos a encontrar lo que ha sido el objeto
de este ciclo de conferencias, que el amor y el arte se nutren mutuamente, se requieren mutuamente. La cita que leo: oyendo una composición musical y pensando en lo que impulsó al compositor a crearla, dice nuestro personaje, tanto debía de haber sufrido también el músico. A ver, nuestro personaje está ante una composición musical que se le está ofreciendo a sus oídos. Él ha estado transido de dolor y cree encontrar en esas notas que le llegan algo que el autor, como si fuera hermano suyo, ha elaborado para dar cuenta del mismo sufrimiento que a éste lo embarga. Entonces por eso piensa, tanto debía de haber sufrido también, cómo habría sido su vida, cuáles habrían sido los dolores en cuyo fondo había obtenido aquella fuerza de un Dios, aquel poder ilimitado para crear. Entonces aquí lo que se está formulando es que el amante que ha encontrado el vehículo del arte, en este caso de la música, escapa del sentimiento de soledad en donde él se asumía como el único desdichado que podía haber en la vida. Entonces, cuando otro testimonia su sufrimiento, por ejemplo, a través de esa composición musical, hay un estado de hermandad imaginario con quien compuso eso, incluso aunque no se sepa quién lo compuso, pero en cuya obra se encuentra entonces, por ese estado de confraternidad con un otro que también ha sabido de este dolor que me embarga, una especie de referencia decisiva, esa obra, para yo hacer lo propio con mi dolor. Así como ese compositor con su dolor compuso esa obra que me habla a mí de mi propio dolor y que singulariza el dolor que yo siento, es también la posibilidad de tratar el amor y su sufrimiento mediante la única forma posible, hacer algo con él. Por ende, el arte lo que viene es a ofrecer un elemento de fuerza y de apoyo para que uno no quede sumido en la inacción, sino todo lo contrario. A la manera de un ejemplo, uno puede también emprender un obrar con su dolor, no un contemplar su dolor. Porque es que la contemplación en su pasividad es lo que va sumiendo cada vez más en el deterioro de cualquier posibilidad de escape, de salida, de superación, etc. Entonces, aquí lo que tenemos es que alguien ha logrado, a través de esa experiencia que le ha deparado la música y en esa afinidad imaginaria con el personaje que hizo esa composición, que basta simplemente con saber que otros en el mundo han vivido lo que yo he vivido y otros en el mundo han hecho algo con ese dolor inmenso, que eso se vuelve una fuerza renovadora de uno mismo. Casi que la obra de arte es la lección de que el dolor o el sufrimiento que acarrea el amor no puede ser abordado y superado, sino merced a la forma de elaboración de algo con él, de hacer algo con ese amor, una obra, por ejemplo, incluidos los que somos comunes y corrientes. Pero por eso es tan importante uno tener al alcance el arte. El arte ayuda para cualquier cosa en la vida, no necesariamente para estas
en las que yo estoy referenciando pues el asunto. El arte, yo creo que ayuda cuando uno está contento con la vida, cuando uno está triste, porque el arte es siempre como la apertura de un abanico de posibilidades, de luces, de ilusiones, de esperanzas. No sé, el arte es como la humanidad compartida, y compartida en un elevado tenor de ella. Por eso el arte no tiene nada de quejumbre, ni el arte nos condena a un estado de postración. Yo creo que el arte insufla una gran fuerza vital. Al arte no lo derrota, por ejemplo, el sufrimiento. Al contrario, como he dicho tanto, el sufrimiento es más bien un envión para la construcción de la obra artística. Y la obra artística se nos ofrece para que ella nos permita dar cuenta de lo propio que hemos vivido, pero al mismo tiempo encontrar en nosotros mismos y a la altura de nuestras capacidades las fuerzas de elaboración que nos permitan proseguir la vida desde la asunción de un dolor, pero un dolor que no nos paraliza, ni nos detiene, ni nos entrega al resentimiento, sino al contrario, que abre nuevas compuertas para la vida. Yo creo que esa es una de las formas pues en que dentro de este intento mío de mostrar la grandeza de la obra de la que vengo hablando, uno podría testimoniar que efectivamente, en lugar de distraernos, una gran obra de arte nos convoca a concentrarnos en lo que hemos vivido, incluido y sobremanera lo que nos es más difícil, pero siempre para señalarnos que la solución que podemos alcanzar no es la de la contemplación pasiva de lo que padecemos, sino de la forma activa de hacer algo con él y de seguir afirmando lo que está por encima de cualquier cosa, la vida y la configuración de su sentido. Bueno, era lo que tenía para decirles por el día de hoy, de tal forma que espero que les haya suscitado algún tipo de inquietud y que podamos encontrarnos para el finiquito ya de todo este ciclo en torno a este majestuoso libro el próximo mes, en la próxima conferencia, que será la 8ª y con la cual cerraré toda esta reflexión que he sostenido y que permita, cuando explicite el libro, aunque sé que he dejado muchas pistas en el camino, seguramente hay lectores que ya han enchufado algunos elementos y han derivado de qué libro estoy hablando. Hoy incluso cometí un lapsus en donde deslicé una pista fundamental, pero estoy seguro que muchos y muchas todavía no alcanzan a otear de quién estoy hablando, y entonces en la próxima conferencia no solamente remataré la visión que yo tengo de estas dos problemáticas, amor-arte, en ese libro, sino que ofreceré un pequeño comentario en torno a una especie de lección fundamental que sobre el amor contemporáneo nos ofrece esta novela. Señalaré lógicamente pues el nombre de su autor y le haré un pequeño homenaje ya, digamos, de contextualización sobre el significado que ha tenido esa obra, que creo que en estas conferencias se ha logrado exponer, que es una obra de altísima valía, pero ya quisiera yo concluir el próximo mes mostrando que el reconocimiento de esa obra no proviene únicamente de mí, pues que finalmente yo soy nadie, sino que proviene ya de una cierta voz unánime que hay en la humanidad, que acredita esta obra como uno de los grandes tesoros que tenemos como humanidad, pero que tenemos como individuos, entre otras cosas, para que nos ayude, por ejemplo, a resolver estas problemáticas como las que he tratado de examinar en ese vínculo estrecho que sostiene la gran obra de arte con la experiencia amorosa. Entonces, hasta la próxima oportunidad y les agradezco mucho su atención. Y a la piloto también mis agradecimientos por la posibilidad que me permite para poder dirigirme a ustedes.